Y mire, con el inicio del periodo ordinario, bueno, pues las distintas fracciones parlamentarias están presentando sus agendas legislativas abarcando varios puntos importantes, pero parece que olvidan algunos otros, y para eso nos estamos enlazando con Guillermo Luébano Bustamante, catedrático de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y experto en temas legales. Muy buenos días. Hola, un gusto saludarte, Lilia, Selen, y comentar, pues sí, estos aspectos de las agendas legislativas de los distintos partidos y las expresiones políticas en el Congreso, y efectivamente, bueno, pues presentar un breve diagnóstico de lo que estamos asistiendo, de lo que estamos presenciando, y bueno, también de las posibles omisiones en los temas que tendrían que ser prioritarios. ¿Cuáles serían estos principalmente? Porque luego parece que los sectores vulnerables, los que no dan tantos votos, pues parece que se les olvida a nuestros representantes. Sí, bueno, podemos identificar de entrada en estas fracciones mayoritarias o en estas expresiones políticas mayoritarias, por ejemplo, una línea muy concordante con sus trayectorias ideológicas y políticas. Acción Nacional, si bien tiene una agenda legislativa detallada en ejes, se nota un énfasis en la preocupación por el tema del desarrollo económico, el tema de la seguridad social y la asociación que hace con el asunto de los derechos humanos, casi con la prevención social o con los aspectos más de política criminal o de prevención del delito. En el caso del PRI, se manifiesta también a través de algunos ejes y hay un énfasis especialmente en el tema de la legislatura abierta y el desarrollo territorial sustentable. La coalición Juntos Haremos Historia, porque estamos haciendo una valoración conjunta, presentaron así su agenda legislativa, es decir, Morena y el PT cuando menos, no sé si también se sumó ahí el Partido Encuentro Social, pero por lo menos el PT y Morena presentaron conjuntamente su agenda. Hay un énfasis aparentemente en el tema de derechos humanos y en algunos aspectos que han sido dejados de lado por otras legislaturas previas, como el asunto de matrimonios igualitarios y la movilidad sustentable, por ejemplo, que es una de las iniciativas que llama la atención. Notamos también que, un poco como replicando los esfuerzos en campaña, la coalición Juntos Haremos Historia, que ya fue la vencedora, digamos, y que tiene la representación mayoritaria en el Congreso, hace una serie de propuestas detalladas, pero quisiera decir que quizá también promete mucho, como ya lo hemos visto en el ámbito federal y en el Ejecutivo. Hay una serie de expectativas amplias, no solo por su representación mayoritaria, por su presencia mayoritaria, sino porque las propuestas son mucho más detalladas, a diferencia del PRI y el PAN, que básicamente presentaron ejes, lo cual es hasta cierto punto cauto. En Morena hay ya un anuncio de leyes específicas y leyes concretas, medidas, por ejemplo, para revisar la ley del transporte, para asegurar mayor participación en la designación de órganos autónomos, en fin. Ahí estamos encontrando una serie de elementos que están ya identificando. ¿Qué preocupa? Ya decías bien que el asunto de la ausencia de preocupación por grupos vulnerables. Yo noto también la ausencia de temas más empáticos con la protección al medio ambiente en el ámbito local, dotar de mayores herramientas, por ejemplo, a la CEGAM, profundizar la autonomía de la Fiscalía. Pues sí, algún énfasis, si bien en la coalición Juntos Haremos Historia identificamos algunas leyes específicas que prometen asegurar mayor participación de pueblos indígenas y personas con discapacidad, faltará ver cómo concretan estas intenciones. Pero ¿cuál es un aspecto que yo suelo destacar en la valoración de la actuación del legislativo? Que no se trata solo, sí que es muy importante y es la función principal la creación y promulgación de leyes o de instrumentos normativos, pero sobre todo hay algo que es muy importante en la función del legislativo y que suelen dejar de lado, que es servir de contrapeso al Poder Ejecutivo y de fiscalización del Poder Judicial. Esa es una función importantísima del legislativo, no solo la creación de leyes, digamos, a destajo o en serie, sino actuar como un órgano de fiscalización de control político frente al Ejecutivo y frente al Judicial. Y es que tal parece, doctor, que pues cada quien está jalando para su lado, viendo por sus propios, pues, no decirlo intereses, pero sí de los temas pues a los cuales se le está tomando mayor importancia según sea la fracción. Sí, yo no esperaría que pudieran estar impulsando, como decía antes, mayores medidas de profundización democrática en asuntos pendientes. Sin embargo, están un poco atados porque, por un lado, la coalición Juntos Haremos Historia, bueno, pues tiene la mayoría en el legislativo local, pero tiene también la representación mayoritaria en el Congreso de la Unión y ahora es gobierno en la República, en la presidencia de la República. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque cuando normalmente hay una oposición y un contrapeso, pues busca incidir
en la contención de los poderes de la otra expresión política. Pero luego aquí tenemos al PRI, que si bien es una expresión minoritaria en el Congreso del Estado, tiene la gubernatura local. Y el PAN, que también es una expresión minoritaria en el Congreso local, tiene sin embargo la alcaldía de la capital. Entonces no aventuran mucho algunas modificaciones que, como decía, sirvan de contrapeso o de regulación de los otros poderes o de las otras expresiones mayoritarias. Esto no debería ser un impedimento para profundizar en algunas iniciativas. De hecho, por ejemplo, tendríamos que estar revisando, hay ahí también una intención manifiesta de la coalición de Morena y el PT de disminuir las pluris, al menos eso anticipan, y ese es un tema que se debate constantemente en el ámbito nacional y local, y es curioso porque suelen impulsarlo las expresiones mayoritarias, asumiendo que seguirán contando con la representación mayoritaria. Y bueno, las pluris y esta representación proporcional, pues si bien han caído en desprestigio, en realidad tenían y cumplen una función muy importante respecto a las minorías políticas. Entonces ahí hay algunos tópicos que llaman la atención y que merecerán un análisis seguramente más detallado en los próximos días. Ahora yo las buscaba ya en la página del Congreso y no están todavía ahí disponibles públicamente las agendas. Se conoce por lo que presentaron en medios, que ustedes hicieron favor de cubrir y reflejar, y es más o menos lo que pudimos analizar. Guillermo, bueno, también preguntarte, pues has destacado pues que cada fracción pues tiene su parte fuerte, sin embargo por ahí tenemos al PRD y también tenemos al Partido Nueva Alianza, que bueno, no tienen a ninguna figura de su mismo partido en gobierno. Pues ¿qué pasa con estos grupos? ¿Acaso son de chocolate, como coloquialmente lo dicen en la legislatura? Bien, esta es una reflexión muy importante porque efectivamente son expresiones ahora minoritarias y que en otro momento han tenido una mayor representatividad, al menos en el caso del PRD, y que bueno, podrían estar fungiendo como bisagras y como articuladores de negociaciones políticas, pero eso en un escenario, digamos, ideal y poco probable, no solo por estas expresiones, sino porque en general las élites políticas no suelen articular o identificar cuál es su función precisa, de como partido mayoritario impulsar las reformas más profundas, de como expresión minoritaria hacer oposición, y como expresiones aún más pequeñas, digamos, en cuanto a la representación, no por su importancia, ni por su razón, ni por su tamaño, ni nada, sino simplemente por la representación que han logrado en los órganos deliberativos, tendrían que estar articulándose como negociadores e incluso ofrecer su representación, digamos, en la mediación de algunas otras expresiones, ahí donde hubiera discrepancia en las fuerzas mayoritarias o con más representación. Entonces eso tendría que estar valorando, pues, tanto conciencia como Nueva Alianza, como el PRD, de fungir como bisagras, como articuladores, y sin embargo no lo consiguen, no se proyectan a sí mismos como negociadores, como articuladores, y bueno, uno esperaría eso, que como decía antes, no solo es la creación de iniciativas de leyes, sino también la función política que cumplen, y la representación de la sociedad en puntos de acuerdo, en posicionamientos en tribuna. Ese también es parte de la función del legislativo que no hacen. Es decir, siempre que hubiera una política pública del Ejecutivo o de alguno de los poderes del Ayuntamiento o de la Presidencia de la República, las otras expresiones tendrían que estar siendo vigilantes y hacer posicionamientos en tribuna que busquen defender al menos, bueno, a la sociedad entera, pero especialmente al sector al que dicen representar en el espectro ideológico y político. Y bien, ahí estaría la función de estos partidos con representación menor. Pues ahí está, estaremos esperando su actuación porque parece que por el momento nada más han nadado de muertito. Muchas gracias, Guillermo Luébano Bustamante. Gracias, un saludo a las dos y buenos días, un saludo al auditorio también. Ahí está, que tenga excelente martes. Y así es, la representación minoritaria, bueno, pues...